Capítulo 82. Blake odiaba esto. No tenía sentido decirlo en voz alta porque sabía que Jaune también lo odiaba. Los únicos contentos con este arreglo eran los hermanos Alba y Mi, en menor medida, las anomalías que irían dejando consigo. En ese momento se estaban amontonando en una nave de carga que el Colmillo Blanco había estado planeando usar para robar polvo de los muelles, antes de que Adam fuera asesinado y Cinder fuera llamado por Salem. Todos esos planes eran ahora menos que polvo, por lo que la nave se había encogido de hombros ante su misión ilegal y simplemente atracó normalmente. Ahora, tenía una nueva misión ilegal, excepto que ella y Jaune la estaban supervisando y asegurándose de que se llevara a cabo sin problemas. ¿Tenemos algún tipo de plan? Jaune, con los brazos cruzados, la miró. ¿A qué te refieres? Una doble traición. Un truco. ¿Estamos hundiendo el barco? ¿Pedir refuerzos? ¿Organizar un golpe de estado? Suspiró. Ninguna de las anteriores. Entonces solo, dejar que se salgan con la suya. A menos que tengas mejores ideas, sí. Y me refiero a ideas que no impliquen que ataquemos un barco lleno de más de 300 personas y las matemos a todas, agregó, ya que ese era el plan obvio. No es uno bueno, pero está presente de todos modos. Blade no tenía uno mejor en mente. Simplemente no es correcto ayudarlos. No lo es, aceptó, pero estas son las consecuencias de nuestras propias acciones. O la mía. Dejé que las anomalías vivieran aquí pacíficamente y algunas de ellas decidieron traicionar mi buena voluntad. Ahora, tenemos que lidiar con eso. Es sobre todo mi culpa. No digas eso. También me hubiera gustado hacer lo correcto con las anomalías pacíficas. Tarareó Jaune. Era obvio que la rebelión le estaba haciendo daño, y no solo en el sentido de hacerles ayudar al Colmillo Blanco o correr el riesgo de ser descubiertos por ArcCorp. Le dolía el hecho de que realmente pensara que estaba haciendo el bien a esa gente, que les estaba ayudando, que era la única persona en Remnant a la que le importaba hacer todo lo posible para dar a estas anomalías inteligentes un lugar seguro al que llamar suyo. Y ellos habían tomado las armas y lo habían llamado opresor. Estas anomalías pueden haberse parecido al Colmillo Blanco, pero no se parecían en nada a ellos. A pesar de lo extremos que habían sido Adam y ella, al menos su ira tenía sentido. La Kosude había hecho todas las cosas horribles de las que los acusaban. Jaune no lo había hecho. Estas anomalías simplemente no habían estado contentas con lo que podía darles y lo culparon por ello, ignorando el hecho de que no tenía el poder de ofrecer más. Tontos con derecho. Pero, supuso, era de esperar. Los padres enseñaban a los niños a ser humildes, y los que no tenían padres adquirían el conocimiento de la escuela que era la vida. La mayoría de estas anomalías no tenían años de experiencia en los que basarse, de ahí que fueran tan fácilmente manipulables por los hermanos Alban. Entonces, esto es todo, dijo ella. Nosotros simplemente, los dejamos ir. Ya no son nuestro problema. No creo que podamos simplemente ignorar la responsabilidad cuando se los estamos entregando a los terroristas. Se van a convertir en nuestra responsabilidad en el futuro. Nada de eso, Blake. Corsac Albain se acercó por detrás, su sonrisa engreída contrastaba con su humilde postura. Siempre le gustó retratar a una figura casi religiosa con las manos juntas y el rostro inclinado. No volveremos a Vale para causarte problemas. Blake se volvió, con los labios hacia abajo. ¿Se supone que debo tomarte la palabra? Puedes tomarme en serio si mi palabra no es suficiente. Hemos hecho un trato aquí hoy, y resonará entre la comunidad anómala. Eso sirve a nuestra causa. Retroceder en eso y dañarte solo nos pintará como poco confiables a los ojos de posibles futuros reclutas. Eso sería contraproducente. Eso la cabreó aún más. Blake apretó los dientes e hizo ademán de dar un paso adelante, pero Jaune le pasó un brazo por el pecho y dijo: te agradeceré que no incites a mi empleada a la violencia, Alban. Corsac sonrió. Mis disculpas. Pero no creo que necesite mucha incitación, como descubrió el pobre Adam. De cualquier manera, aunque trataremos de usar anomalías en nuestros deberes terroristas, te aseguro que no se usarán en el reino de Vale. Después de todo, nuestro acuerdo es uno de destrucción mutua asegurada, y cualquiera de nosotros podría exponer al otro y llevar la ruina a ambas partes. Lo mejor para nosotros es permanecer en términos tranquilos. No es amigable. Blake se habría abalanzado sobre él si lo hubiera dicho.
Además, siempre existe la posibilidad de que aparezcan anomalías potencialmente peligrosas con las que no podemos lidiar en Menagerie, dijo, y tener a cualquier otro miembro de su familia investigando podría causarnos problemas. Lo que significa que la oficina de contención casi tendría que responder, porque si la oficina del puño iba y encontraba las anomalías y luego interrogaba al colmillo blanco, bueno, se enterarían del trato al que se había llegado. Los Albain prácticamente los estaban obligando a trabajar en Menagerie y Vale. A Jaune tampoco le gustó, pero no había forma de salir de eso. Responderemos si es necesario, pero no pongan a prueba su suerte, dijo. Mi paciencia no es infinita. Corsac alzó las manos, con las palmas hacia afuera. Ahora, he venido a hacer buenas relaciones aquí, no a insultar. Un beneficio de nuestro acuerdo es que Blake será bienvenida a casa sin importar lo que le haya hecho a Adam y a nuestra gente. Eso es algo bueno, ¿no? Libre de visitar a sus padres y segura de que no les haremos daño. También puedes descargar cualquier anomalía particularmente violenta o problemática sobre nosotros si no puedes contenerla. No reubicamos anomalías. Por supuesto. Claro. Me refiero a cualquier anomalía inteligente y humanoide que se niegue a seguir tus reglas. Lo pensaremos, dijo Jaune, pero Blake se dio cuenta por la frialdad de su voz de que los que se quedarán vivirían bajo términos más estrictos. Jaune había intentado el buen enfoque y se había quemado. Ahora, serían menos indulgentes. Si alguien se negaba a seguir las reglas, tenía la sensación de que lo matarían en lugar de entregarlo al colmillo blanco. El problema era que las otras anomalías lo sabrían, y ahora tenía que preguntarse si Koda, que simpatizaba con sus compañeras anomalías, no ayudaría a sacarlas de contrabando. O si Alistair y los demás no le decían en voz baja a la persona que si querían irse, que lo hicieran rápidamente y sin esperar a que la oficina de contención se enterara. Serían cosas sutiles. Cosas imposibles de rastrear. En pocas palabras, el statu quo había cambiado y la noticia se extendería entre la comunidad. Volar ese barco y matar a todos a bordo parecía cada vez más prometedor. Adam lo habría hecho sin dudarlo. Por eso no pudo. La mayoría de la gente probablemente ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Serían solo marineros y tripulantes de Menagerie a los que se les dijo que iban a tomar un transporte hacia y desde Vale. No todos serían colmillo blanco, e incluso si lo fueran, eso no significaba que merecieran morir porque ella y Jaune no podían mantener su ciudad en orden. Deberías irte, le dijo Jaune al terrorista. Antes de decidirme, sería mejor que erradicara todas las anomalías en Vale y escribiera un informe de que el colmillo blanco los había estado albergando. Corsac se limitó a sonreír. No me pondría en riesgo frente a ustedes si no tuviéramos nuestros propios planes de contingencia. Si alguno de nosotros muere aquí, el conocimiento de nuestro encuentro se extenderá por toda la casa de las fieras y, más tarde, por el mundo. Pero escucharé tus palabras de todos modos. Hizo una reverencia y retrocedió. Por favor, disfruten de sus cavilaciones mientras nos ocupamos de dar la bienvenida a nuestros nuevos hermanos y hermanas a su hogar. Ten la seguridad de que les daremos una buena vida con las libertades que tú no pudiste. Jaune sacó la funda de Croce Amors lo suficiente como para que la luz blanca brillara y provocara que Corsac se estremeciera y retrocediera. Era un castigo además de una amenaza, y el fauno se frotó los ojos, alejándose murmurando que eran groseros. Jaune volvió a envainar su arma con otro chasquido y se frotó la diminuta mancha rosada de su cuello donde la luz ya le había quemado la piel. Tiene que haber alguna forma de vengarnos de ellos, refunfuñó Blake. Déjalo. Nuestra mejor esperanza es que se apejen a su acuerdo y se lleven estas anomalías de las manos. Los colmillo blanco realmente no son nuestro problema. ¿Y si los detectan más tarde con anomalías? Entonces se convierten en el problema de Arcoro, pero, específicamente, en el problema del territorio de la oficina en el que están operando. Y no es que Saffron vaya a tomar prisioneros para interrogarlos. Matarán primero, ignorarán el hecho de que las preguntas alguna vez existieron y lo verán como un trabajo bien hecho. Dejó escapar un suspiro de fastidio. Y no piensen en esto como si nosotros ganáramos o perdiéramos. Nuestra misión es mantener la paz y mantener a la gente de nuestro territorio elegido a salvo de anomalías. Eso es precisamente lo que estamos haciendo. Estas personas ya no serán un problema para la gente de Vale. Esa era una forma de verlo, y Blake observó con tristeza cómo la última de las anomalías y los terroristas abordaban el barco y este se alejaba lentamente del muelle.
Todo era legal, al menos en lo que respecta a estas cosas, por lo que nadie cuestionaría su partida tan pronto después de llegar. Blake observó, esperó y esperó vagamente que una explosión destrozara la nave. ¿Algún último truco bajo la manga de Jaune o un arreglo de revés que había hecho? No había nada. Y a pesar de lo que Jaune había dicho, todavía se sentía como una pérdida de su parte. Barra. Alistair no estaba tranquilo cuando llegaron, pero seguro que fue así rápidamente. Todas las conversaciones se detenían, y Blake supo al instante que sabían lo que había sucedido. La autoridad de la oficina de contención había sido desafiada, y los opositores se habían salido con la suya. Claro, habían sido forzados a un exilio efectivo, pero era un exilio de su elección. Harcourt ya no era tan invencible como lo había sido. Jaune necesitaba abordar eso. Permítanme aclararles una cosa a todos ustedes, dijo, eligiendo un lugar extraño para comenzar. Los que nos han dejado hoy podrían pensar que es una victoria. Así es como lo llamarán. Pero están sacrificando la libertad y la autonomía que ofrecí para servir como tropas de choque en el ejército de otra persona. Son idiotas que van a ser usados y abusados y que serán enviados al frente a morir. Varias sillas crujieron mientras la gente ajustaba sus posiciones. Se agacharon las cabezas y se desviaron los ojos, y sin embargo, era imposible saber cuánto de eso eran ellos creyendo a Jaune, y cuántos preferían ignorarlo. A algunos de los que se quedan se les puede meter en la cabeza que también es una buena vida para ustedes. Multa. Pero hay que tener en cuenta que esa opción siempre estuvo ahí. Te dije que eres libre de irte de Vale cuando y como quieras. Si quieres aprovechar tus oportunidades en el mundo, hazlo. Sal por las puertas. Sobrevive. Jaune dejó que su mano descansara sobre Croce Amors y la sacó lo suficiente como para enviar un destello de luz caliente que hizo que todos en el bar silbaran y se cubrieran la cara. Pero si decides eso, entonces no lo conviertas en un problema de todos los demás. Rugió Jaune. Haz lo correcto y sal de la ciudad sin bombardear un aeropuerto o amenazar la seguridad de cada anomalía que vive aquí pacíficamente y no quiere aguantar tu mierda. A partir de ahora, hay una nueva regla, dijo. Hubo miradas de enojo, pero Jaune se encontró con cada una de ellas. Es simple. Cualquier anomalía que voluntariamente se involucre en actividades terroristas dentro de Vale será ejecutada de inmediato. No hay segundas oportunidades. No hay excusas. No me importa si son nuevos y no saben más, o si fue porque tenías alguna razón noble. Cualquier violencia innecesaria resultará en el exterminio inmediato. ¿Se me entiende? Silencio. La mano de Jaune volvió a envolver su espada. ¿Se entiende? Hubo una fuerte respuesta de acuerdo. Algunos sí, otros claro y muchos más de ellos enojados pero concordantes murmurando de anomalías que no estaban contentos de encontrarse con una soga fresca alrededor de sus cuellos, pero que sabían que no debían discutir. Muy bien. Hice todo lo posible para ser amable con todos ustedes, y esto es a lo que me ha llevado. Me doy cuenta de que no es culpa de muchos de ustedes, pero eso no importará si el resto de Harcourt se entera. Todos ustedes van a morir. Cada uno de ustedes. Jaune suspiró, y agregó. No soy tu enemigo, pero me convertiré en eso si es necesario. No me pongas a prueba. Y no pienses que las acciones de hoy significan que soy débil, o te encontrarás con un duro despertar. Se volvió. Blake. Es hora de que nos vayamos. Blake asintió y mantuvo la puerta abierta para él, dejándolo salir a través de la ilusión de una pared de ladrillos con su seguimiento. El callejón vacío estaba frío, pero Jaune estaba más frío. Mientras se alejaban, él le susurró. Va a haber un retroceso. ¿Tú crees? Parecemos débiles por ceder ante el colmillo blanco y saben que el acto allí fue para abordarlo. Alguien va a probar eso. Y vamos a tener que hacer de ellos un ejemplo. Demuéstrales al resto que vamos muy en serio. Le doy un día o dos a lo sumo. ¿Y tu familia? Les diremos que el colmillo blanco ha sido expulsado de Vale. No es falso. Espero que Saffron guarde rencor cuando se recupere, y el colmillo blanco lo pasará mal dentro y alrededor de Mistral. La vida continuará. Blake esperaba que así fuera. Honestamente, fue desagradable la rapidez con la que Vale se recuperó del bombardeo. El colmillo blanco se atribuyó la responsabilidad como habían prometido los hermanos Albain, y Harcourt aceptó el informe de Jaune al respecto.
El hecho de que Colmillo Blanco dijera públicamente que lo hicieron obviamente ayudó, y rápidamente se atribuyó que Amber y Saffron quedaron atrapados en el fuego cruzado. Saffron se despertó un día después y dijo que no recordaba nada inusual. La bomba debía estar en una maleta. Nadie cuestionó su versión de los hechos, y Amber estaba programada para despertarse en 1 o 2 días y continuar su pasantía en la oficina del puño. Como había dicho Jaune, la vida continuaba. Vale siguió adelante. A pesar de todo lo que se dice sobre la venganza de la maldad del Colmillo Blanco, todo lo que realmente sucedió fue un aumento en los crímenes violentos contra los faunos, ya que los humanos patriotas decidieron descargar sus frustraciones en cualquier persona inocente con una similitud física pasajera con los responsables de los bombardeos. Excepto que no eran responsables y la gente solo abusaba de los faunos para sentirse mejor. Lo de siempre. Blade ya se había enfrentado a algunos gritos de ira, aunque nadie se atrevía a acercarse al fauno bien vestido y de aspecto enojado. Simplemente la acusaron desde la distancia, interrumpiéndola y diciéndole que volviera a la casa de fieras mientras estaba rodeada de sus amigos. Fueron los pequeños faunos los que más sufrieron, los dueños de las tiendas se encontraron de repente frente a idiotas con pergaminos que les preguntaban si condenaban la violencia como si de alguna manera estuvieran involucrados en virtud de haber nacido de la misma especie que los presuntos perpetradores. La mayoría lo condenó, pero eso no les ayudó. Era demasiado fácil ver un fauno y pecar de precavido. Probablemente no eran malos, pero podrían serlo. Y nunca lo supiste, ¿verdad? Todos los faunos eran iguales. No era nada a lo que no se hubiera enfrentado antes. Un trabajo o una anomalía que investigar podrían haber roto la monotonía, pero nada llegó. Cualquier anomalía inteligente era lo suficientemente inteligente como para evitar problemas, y si había algún objeto anómalo por ahí, las noticias que podrían haberles dado pistas estaban siendo reemplazadas por las últimas noticias sobre el ataque, los que se estaban recuperando y cómo debería responder Vale. Las noticias estaban dominadas por él, lo que hacía que el trabajo de examinarlo para encontrar pistas de lo anómalo fuera una tarea casi imposible. Y lo que es peor, el único trabajo al que la habían llamado porque alguien se puso en contacto con ellos resultó ser una estafa fácil de determinar. Un caso de un hombre que ordeñó en línea a sus fans para obtener donaciones porque tenía una enfermedad terminal que milagrosamente se curó. Les llamó la atención debido a la naturaleza anómala de la cura y al hecho de que sus registros médicos mostraban la enfermedad, pero solo le tomó unas 2 horas de interrogatorio a los médicos para descubrir que los registros médicos eran falsos y que el hombre estaba abusando de su audiencia. Incluso si eso no era asunto suyo, lo denunció a la policía. No la había animado mucho. En este punto, no estaba segura de lo que le agradaría. El colmillo blanco ardiendo espontáneamente. Ni siquiera sería bueno que su arrogancia volviera a morderlos porque las anomalías estaban en Menagerie y cualquier peligro allí podría alcanzar a sus padres. Tienes que dejar de caminar, dijo Jaune, sentado detrás de su escritorio como de costumbre. No hay nada que podamos hacer para cambiar lo que ya ha sucedido. Deja de preocuparte por eso. ¿Cómo puedes decir eso? Gran parte de la ira contra los faunos se debe a nosotros. Mentimos y dijimos que el colmillo blanco lo hizo, y ahora la gente está sufriendo. No habrían sufrido menos si hubiéramos dejado que la verdad saliera a la luz. ¿O quieres que todo el mundo entre en pánico una vez que se den cuenta de que el polvo está hecho de personas alimentadas por un monstruo, o que el aura es un parásito que carcome las almas de las personas desde el interior? Lo sé. Pero, deberíamos ser capaces de hacer algo al respecto. En un mundo ideal, seríamos capaces. Este no es un mundo ideal. Esto es Remnant. Y tenemos otros asuntos de los que estar al tanto, ¿recuerdas? Necesitamos estas estúpidas instalaciones de contención que mi hermana mencionó en la auditoría. Si no encontramos a alguien dispuesto a alquilarnos ese espacio, vamos a perder todo lo que hemos reunido hasta ahora. Lo había olvidado con toda honestidad, ya que toda la explosión en el aeropuerto tuvo prioridad en ese momento. Caminando hacia su escritorio, miró por encima de su hombro para verlo navegando por un sitio web de propiedades comerciales en la ciudad. ¿Qué tiene de difícil? Nuestro presupuesto es literalmente de millones. Debería ser simple. El dinero no es el problema. Jaune habló con la experiencia de alguien para quien el dinero nunca había sido un problema.
El problema es encontrar un lugar que cumpla con nuestras especificaciones en una de las ciudades más concurridas del mundo, y también llegar a un acuerdo en el que un propietario idiota no se limite a entrar para echar un vistazo cuando lo necesite. ¿No podemos comprar un lugar? Jaune se echó a reír. Somos ricos, Blake, pero no somos tan ricos. ¿Tienes alguna idea de cuánto cuesta comprar una propiedad en la ciudad? ¿Cómo? No para alquilarla, sino para poseer una enorme extensión de tierra en una ciudad amurallada a salvo de los Grimm. ¿Millones? Pruebe con miles de millones. Mejor aún, intenta lo invaluable. La mayor parte de la ciudad es propiedad de la ciudad, y tuvieron que hacerlo debido a lo explotadoras que solían ser las cosas. La ciudad recompró, por la fuerza en la mayoría de los casos, edificios y terrenos propiedad de inversores privados. Hay todo tipo de leyes contra la venta de terrenos y edificios para tratar de evitar que la gente los acapara, y lo más cercano que se puede conseguir es comprar un contrato de arrendamiento de 99 años. Incluso eso solo es razonable para las firmas de capital privado que juntan los muchos cientos de millones que sus clientes tienen para comprar un bloque de apartamentos. Nuestro casero no parece tan rico. Nuestro propietario en realidad no es el dueño del lugar. Es un trabajador contratado en nombre del ayuntamiento, que técnicamente es el dueño de este bloque de apartamentos y de la mayor parte de la calle. Entonces compré en el consejo. ¿Tienen acuerdos con ArcCorp, no? Si no venden, al menos sabrán por qué no pueden simplemente deambular por un lugar que almacena anomalías. Eso no es seguro. Blake suspiró. ¿Por qué no? Porque es posible que quieras recordar que la investigación de la familia Schneer sobre las transformaciones humanas en anomalías fue financiada por muchas personas influyentes y ricas, y eso seguro que no va a ser la persona promedio de la calle. ¿Cree que son los políticos? Ellos o los empresarios ricos, pero los empresarios tienden a estar demasiado ocupados para meterse con tonterías como esta. La pista está en el nombre. Pero los políticos son idiotas hambrientos de poder que venderán su moral por unos pocos votos o un acuerdo lucrativo con una empresa de cabildeo, por lo que no me sorprendería que quisieran conocer el secreto del poder ilimitado. Tampoco le sorprendería. Y aunque estamos nominalmente alineados con los diversos gobiernos de Remnant, realmente no podemos predecirlos o controlarlos. Es posible que tengamos políticos razonables y sensatos durante 50 años, pero solo se necesita un imbécil absoluto que decida que sabe lo que es mejor y quiera abrir la bóveda de jugosos artefactos anómalos, y todo nuestro trabajo se deshace de repente. Y ArcCorp tiene una buena razón para decir que la contención es una premisa defectuosa y que cada anomalía debe ser destruida. Porque siempre estuvieron buscando esa razón. Blake suspiró. El partido político actual en Vale era moderado por lo poco que a ella le importaba saber, pero él tenía razón en que podía cambiar. La democracia era genial cuando funcionaba, pero a veces significaba que la persona votada llegaba a esa posición porque era popular en lugar de ser buena en eso. De hecho, había habido un caso en Baku en el que una famosa estrella del pop había sido votada por sus fans y había causado una recesión en menos de un año en el cargo antes de ser expulsada y arrestada por fraude. Nunca lo había experimentado, pero recordaba que estaba en todas las noticias, incluso en Menagerie, cuando era más joven, porque había sido una historia muy loca. Y no había nada que gustara más a las noticias de Menagerie que una oportunidad para señalar y reírse de esos reinos humanos racistas. Un caso tan grave como ese y podrían hacerse cargo de sus anomalías si alquilan un espacio al ayuntamiento, convirtiéndolo en una bomba de relojería y una responsabilidad constante. Blake suspiró y arrastró una silla para hojear las páginas con él. Las demandas de Saffron para las celdas de contención eran deliberadamente estrictas, eso era obvio e hizo que encontrar el lugar correcto fuera casi imposible. Rápidamente se hizo evidente que tendrían que alquilar un lugar y luego pagar para que lo hicieran ellos mismos, porque no era como si las habitaciones de acero sólido con estas especificaciones fueran comunes. No fuera de las películas de zombies donde se mantenían criaturas infectadas antes de su inevitable brote e infestación del mundo. Vale, lamentablemente, estaba lleno en su mayoría de viejos edificios de fábricas y pequeños almacenes. Y esos, honestamente, parecían su mejor apuesta. Hileras de pequeños edificios con puertas de garaje como unidades de almacenamiento, cada uno con puertas de color rojo brillante.
Estaba tan lejos de lo que debería ser la idea de una turbia instalación de contención gubernamental que era ridícula y, sin embargo, no se podía negar que estas unidades de almacenamiento se ajustaban a la idea de tener el mismo tamaño y forma, y cada una de ellas cerrada por una sola puerta. Necesitarán mucho trabajo para que se ajusten a lo que Saffron quiere, pero es una empresa privada. No hay forma de que tu hermana acepte esto. Estamos hablando de alquilar lotes de almacenamiento y verter en ellos artículos que pueden alterar la mente. Nadie se lo esperaba. Sonrió sarcásticamente. Es el disfraz perfecto. Blake se llevó una mano a la cara. Jaune, ella estará escupiendo hombre. Sí, pero espero que esté tan enfadada con el colmillo blanco que se olvide de la auditoría y no se ocupe de nosotros. Quiero decir, casi nos olvidamos de eso y no fuimos nosotros los que casi nos matan. No me imagino que sea lo primero que se le ocurra. Señaló la pantalla. Además, aunque parezca ridículo, todavía podemos hacer un montón de refuerzos extra en el interior. Hazlos más fuertes. Realmente no importa cómo se vean desde el exterior, siempre y cuando las anomalías en el interior se mantengan seguras. Nos van a gritar. Les llamaré, dijo Jaune, ignorándola. Arregla para que te visitemos. Genial. Comenzaré con nuestros panegíricos. Barra. El hombre que los recibió en los armarios de almacenamiento era todo lo que Blake esperaba que fuera. Con sobrepeso, peludo, sucio y desagradablemente ruidoso. Hablaba como si tuviera que gritar a más de 10 personas, excepto que no había nadie más que ellas allí, en una zona cercada y ahambrada donde yacían montones de taquillas del tamaño de un garaje construidas en edificios de ladrillo. Un asunto sencillo, explicó, hablando con Jaune pero manteniendo el contacto visual con el escote de Blake. El hecho de que no tuviera ninguno, ya que su camisa blanca estaba abotonada hasta el cuello, no detuvo al hombre. Puedes alquilar cada uno por su cuenta y es un pago mensual. No pagas, la unidad está bloqueada y no recuperas el contenido hasta que pagas todos los meses faltantes y el actual. ¿Podemos hacer modificaciones en las unidades? Siempre y cuando no los dañes o intentes moverlos, claro, pero cualquier cosa permanente pertenecerá a la empresa una vez que te hayas ido. No le vamos a pagar por nada de lo que haga, y se cobrarán los costos si tenemos que eliminarlo todo. ¿Cuántas personas podrían teóricamente acceder a nuestras unidades? Tú y nosotros, y la policía si presentan una orden de registro de un juez. Tenemos que mantener eso o tendríamos gente almacenando cadáveres con nosotros. Hablando de eso, no se permiten desechos biológicos. Está en las reglas. Puedo revisarlos con tu asistente en mi oficina mientras miras a tu alrededor si quieres. Jaune le lanzó una mirada, y ella le devolvió la mirada, prometiendo que lo mataría si él accedía. Creo que estaremos bien para repasarlos en nuestro propio tiempo, gracias. Lo que más busquemos es instalar algunas defensas adicionales en las unidades. Nada letal ni peligroso. Me refiero a un refuerzo adicional de las paredes y una segunda puerta para mantener a la gente fuera. ¿Sería eso aceptable? Siempre y cuando sepas, la policía todavía intentaría entrar si tuviera una orden judicial. El hombre finalmente rompió el contacto visual con su pecho para mirar a Jaune, esta vez con recelo. Parecía que por fin se daba cuenta de que era extraño que dos personas adineradas y trajeadas preguntaran por las unidades. ¿Qué dijiste que volvían a hacer? ¿No lo hicimos? Cápsulas del tiempo. Interrumpió Jaune con una brillante sonrisa. Trabajamos con cápsulas del tiempo. El hombre lo miró con extrañeza. ¿Te refieres a esas cosas que entierran los niños? Sí, pero mucho más industrial en nuestro sentido. Siempre existe el riesgo de que Vale sea invadida por Grimm y nuestros clientes quieren tener la seguridad de que pueden dejarnos cosas que resistirán la prueba del tiempo. En su mayoría, se trata de cartas a la familia, pero también pueden ser escrituras de propiedades o cuentas bancarias. Ese tipo de cosas. ¿Por qué no guardarlo en un banco? En esta ciudad, con Roman Torchwick corriendo de un lado a otro tomando de cualquier banco que quiera. Jaune jadeó. No. Nuestro servicio es insuperable y nuestros clientes esperan confidencialidad y seguridad. Es por eso que estoy pensando en un revestimiento de acero de un pie de espesor en el interior y una segunda puerta, casi como una esclusa de aire. Escáneos de retina, así como codificados con contraseña. Era una declaración ridícula, pero estaban pagando a los clientes y el hombre no estaba lo suficientemente interesado en lo que realmente estaban haciendo como para rechazarlos.
Su atención volvió a lo que le resultaba cómodo. Para él, al menos. Blake cruzó los brazos sobre el pecho. Sí, claro, dijo. Lo que sea que haga flotar tu bote. Siempre y cuando no esperes que paguemos por ello. Excelente. Entonces nos gustaría alquilar, vamos con 20 por ahora. Eso era más de lo que tenían anomalías que necesitaban ser guardadas bajo llave. Bien, podríamos tener algunos extras hechos y listos para cuando tengamos más cápsulas del tiempo. Serán 20.000 al mes. ¿Y necesitaría ver alguna prueba de? Puedo pagar eso ahora mismo. Jaune cogió una maleta y la abrió con un chasquido carnoso. El sonido, y el contenido, fueron suficientes para apartar la mirada del hombre de ella. Sus ojos se abrieron de par en par y el cigarrillo barato se le escapó de la boca. ¿Tenemos un trato? Más de $200.000 al año era una cantidad desagradable para pagar por unos armarios glorificados, pero aún así era menos de lo que ganaba, por lo que supuso que su propia instalación no era tan mala. Incluso si llamar instalación a algunos casilleros feos en un lugar como este era un insulto. Las filas de cuadrados de ladrillo idénticos con puertas de metal corrugado no gritaban exactamente como una instalación gubernamental, pero tal vez encajarían mejor una vez que hubieran sido fortificados y terminados. ¿Dinero en efectivo? ¿Qué clase de persona paga tanto por las cápsulas del tiempo? Gente excéntrica. Puedo tener un débito recurrente acordado para seguir pagando todos los meses. Todo lo que necesito es un papeleo que diga que las unidades están firmadas a nosotros. Mi oficina. Lo haré de inmediato, señor. Ahora mismo, de hecho. ¿Ves, Blake? Jaune sonrió mientras el hombre se alejaba corriendo. Nuestra propia instalación de contención. ¿No tenía Coral su propio edificio y laboratorio de investigación en Atlas? Con un equipo de científicos. ¿Por qué estamos elaborando un apartamento de mierda convertido en oficina y usando casilleros de almacenamiento para contener anomalías potencialmente peligrosas? Porque mi familia nos odia y espera que fracasemos y muramos, respondió. ¿Alguna otra pregunta estúpida? ¿Puedo golpear a este hombre por mirar mis tetas todo el tiempo? No. Maldita sea. Lamentablemente, lo necesitamos en buenos términos, especialmente si vamos a estar aquí reforzando a estos chicos malos. Jaune golpeó la puerta metálica con el puño, solo para que repiqueteara y rodara hacia arriba sin que se insertara una llave en la cerradura. Dos ratas salieron corriendo y se alejaron, entre sus pies. Blake se cruzó de brazos y enarcó una ceja. Es posible que necesitemos un poco más de trabajo de lo que esperaba. Capítulo 83. Sus instalaciones de contención especializadas estaban casi terminadas. Y se veían ridículos. Desde el exterior, eran unidades cuadradas achaparradas con paredes de concreto y frentes de puertas de garaje que se podían abrir y enrollar hacia arriba. Se doblarían con cualquier fuerza significativa y no parecían capaces de proteger nada con sinceridad. Por dentro, sin embargo, la historia era diferente. Si alguien chocara un coche contra la puerta, rompería la puerta del garaje y luego se encontraría con una sorpresa bastante desagradable de acero de 2 pies de grosor. Antes de que fueran aplastados hasta convertirlos en pulpa. Las nuevas paredes de acero eran odiosamente gruesas y rodeaban el interior de toda la unidad de almacenamiento, incluso hasta el suelo y sobre el techo. Nadie estaría cavando. Eso era seguro. Las puertas tenían cerraduras de 3 códigos con códigos numéricos que ella y Jaune conocían, luego escáneres de huellas dactilares y, finalmente, un escáner de reconocimiento de voz. Y, porque no estaba de más estar seguro, una captcha preguntando si eran humanos y una autenticación de desplazamiento de 2 factores. Nunca se sabe, y venía con los paquetes de seguridad. Blade dudaba que Koda se viera demasiado frustrada por la simple casilla de verificación, pero tal vez lo haría. Tenía que haber una razón por la que se usaban en todo Internet. Una vez que todo estuvo dicho y hecho, se quedaron con una habitación más o menos pequeña que técnicamente estaba por debajo del estándar que Sapron había establecido, pero era lo suficientemente buena y tenía un zócalo elevado para que se colocara una anomalía. Me imagino que si Sapron menciona el tamaño, me haré el tonto y diré que pensé que las medidas incluían las paredes. Jaune chasqueó la lengua como si fuera un tonto. Tonto de mí. Pero bueno, estaremos atentos a las instalaciones más grandes para transferirlos. Esto tendrá que suceder mientras tanto. ¿Funcionará? Me dio la impresión de que a ella no le importaban las excusas y solo quería atraparte.
Sí, más o menos, pero si lo intento y ella dice que no es lo suficientemente bueno, entonces puedo presentar una apelación al director y hacer que él decida. Su padre. Blake hizo una mueca. ¿Será eso mejor para ti? Será malo tanto para mí como para Saffron. Papá la regañará por perder el tiempo con juegos tan insignificantes y nos castigará a nosotros por no seguir las instrucciones. La diferencia es que yo estoy acostumbrado a ser la oveja negra, así que no me molestará. Sin embargo, dañará la posición de Saffron. Y ella no querrá que se intensifique hasta un punto en el que pueda ser criticada. Blake asintió. Desde su punto de vista, todo eran juegos de poder político. También habían existido dentro del Colmillo Blanco, concretamente entre Adam, los hermanos Alba y Nisiena, pero siempre había hecho todo lo posible por mantenerse alejada de ellos. Al igual que con el Colmillo Blanco, sintió que era una pérdida de tiempo y una distracción de lo que de otro modo debería ser un objetivo unificado. Al igual que con el Colmillo Blanco, sus opiniones serían ignoradas. La gente era idiota, por lo que Blake a menudo disfrutaba de la compañía de los libros. Y arañas de 6 pies. Las arañas monstruosamente grandes no se preocupaban por la política. Simplemente se acurrucan frente a ti con sus muchas extremidades delgadas acariciando tu cuerpo. No había nada más lindo en este mundo. Bueno, será mejor que empecemos a arreglar las anomalías, dijo Jaune, estirando los brazos por encima de la cabeza. No tiene sentido perder el tiempo después de haber puesto todo este esfuerzo. Echaré de menos tener algunos de los inofensivos en las estanterías. Realmente marcó la pauta. Podríamos reemplazarlos con muebles reales. Ya sabes, un globo terráqueo normal en lugar de uno que tenga una civilización viviente en él. Y una cámara que no te envejezca. Sí, el tono malhumorado de Jaune decía que no sería lo mismo. Sí, supongo que podríamos. Bueno, nos llevaré de vuelta y podemos cargar la furgoneta. Fue un viaje lento de regreso a través del tráfico de Vale y un largo trabajo de apilar cuidadosamente las anomalías en cajas para llevarlas abajo. La mayoría eran bastante fáciles, pero Blake y Jaune llevaban el globo entre ellos, cada uno sosteniendo parte de la base con las manos en los postes para evitar que girara. No tenía ni idea de lo que la gente pensaba de los dedos de Dios descendiendo para tocar su planeta, o del universo tal y como lo conocían, cambiando a medida que su mundo viajaba a través de la extensión del espacio. ¿Fue pánico global? ¿Habían desencadenado un invierno nuclear? Sería aún peor si lo hubieran metido en una caja oscura con espuma de embalaje, así que lo aseguraran en el asiento del pasajero y Blade mantuviera una mano sobre él para evitar que se cayera o girara. De lo contrario, estarían almacenando un mundo estéril y una civilización caída en la unidad de almacenamiento y Blade realmente no quería un genocidio masivo en su conciencia hasta el fin de semana. ¿Cómo encontraste este en primer lugar? Preguntó. ¿Y cómo has sobrevivido tanto tiempo? Oh, no fue así. Era un mueble de exhibición en una tienda y la gente no paraba de darle vueltas. Civilizaciones enteras surgieron y cayeron. De hecho, lo encontré después del período navideño cuando la tienda estaba cerrada. Permitió a las personas que vivían en el mundo alcanzar un nivel de desarrollo científico en el que podían llegar a las estrellas con señales de radio. Vivían, o creían que vivían, en un mundo que era devastado por desastres naturales apocalípticos cada 100 años, que duraban varios cientos de años, y luego otros 100 años de paz. Creo que esas fechas encajan con los horarios de apertura y cierre de la tienda. Los eventos apocalípticos eran niños y adultos dando vueltas por el mundo a medida que pasaban. Blade no podía imaginar lo que debía haber sido vivir allí. ¿Y el tiempo pasa más rápido para ellos? Parece ser el caso. De todos modos, las señales de radio fueron una gran cosa durante un tiempo antes de que lográramos suprimirlas como una broma. Busqué la fuente, encontré el globo terráqueo y lo compré. Fue un trabajo fácil. Bueno, el final fue. En realidad, rastrear de dónde se originó exactamente la señal en Vale fue mucho más difícil. Sonrió cariñosamente. Desde entonces, han vivido una vida de paz y felicidad. Hasta que lo tocó y los erradicó. No es que ellos o Jaune lo supieran, ya que ella había rebobinado el reloj. Eso es bueno. Esperemos que tengan unos cientos de miles de años de paz en el contenedor de almacenamiento. Teniendo en cuenta lo que pasó con Cinder y luego con el Colmillo Blanco, tal vez estén mejor. Jaune suspiró. Pero echaré de menos ver crecer su pequeña civilización. Aún así, esto es probablemente lo mejor.
Siempre existía el riesgo de que desarrollaran viajes interplanetarios y comenzaran a propagarse. No creo que sean un riesgo, pero imagínate que aterrizan en una persona y deciden que es un planeta que debe ser industrializado y extraído para obtener recursos. No sé si serían simbióticos o no, pero podrían actuar accidentalmente como un patógeno y matar a alguien. Blake imaginó a millones de humanos microscópicos creando fábricas de humo eructando dentro de sus pulmones e hizo una mueca. Tal vez debería mojar su dedo en un poco de agua para sacudirse cualquiera que haya decidido subirse a ella. Solo lo había estado tocando durante media hora en su tiempo, pero eso podría ser años para ellos. Más les valdría que no me hubieran clavado una banderita en el nudillo y me hubieran reclamado por un país. El viaje de regreso transcurrió sin incidentes, lo cual fue una suerte. Todavía estaban esperando que cayera el otro zapato con las anomalías dejadas en Vale, pero nadie se atrevía a actuar todavía. Cuanto más tiempo pasaba sin incidentes, más conflictiva se sentía. ¿Significaba que la advertencia de Jaune había sido suficiente para convencerlos, o significaba que se estaban tomando su tiempo para planear algo grande? Ninguno de los dos había ido al bar de Alistair desde el incidente. De vuelta en los almacenes, Blade dejó el globo terráqueo en el suelo sin sacudirlo, retiró suavemente el dedo y luego se retiró. La puerta se cerró con un silbido y zumbó furiosamente, diciéndoles que estaba cerrada con llave. Jaune lo probó de todos modos, y sus pergaminos emitieron un pitido de un intento de acceso no autorizado. Luego mostró una foto de Jaune y ella afuera. El sistema funcionaba, entonces. Es un poco de baja tecnología para lo que estoy seguro que ArcCorp solía usar en el pasado lejano, pero servirá. Jaune reinició el sistema y retrocedió, bajando la puerta del obturador, mucho más frágil. Eso ya no era más que camuflaje. Estamos al menos 10 veces más seguros de lo que estábamos antes. ¿Al menos? Blake puso los ojos en blanco. Jaune tenía estas anomalías en sus estanterías como si fueran muebles. Ahora estaban infinitamente más seguros. Tardaron casi una hora en sacar y asegurar todas las anomalías, y todavía quedaban algunas unidades vacías para las que vendrían. Espacio para expandirse. Luego, Jaune tomó algunas fotos para enviárselas a Saffron, inclinando su pergamino de manera inteligente para que nunca estuviera claro que eran estas unidades fortificadas dentro, o dónde estaban. Incluso alejó algunos lo más que pudo, haciendo que el interior pareciera mucho más grande de lo que realmente era. Con un poco de suerte, convencería a Saffron de que habían seguido sus instrucciones al pie de la letra. __. Cuando regresaron a la oficina fue para encontrar a Timothy enloqueciendo y tratando de capturar y matar a un pájaro que le graznaba furioso desde lo alto de un armario. La araña seguía tratando de trepar hacia arriba, pero el pájaro volaba hacia abajo y picoteaba su espalda hasta que se caía, y luego volvía a volar hacia arriba como para burlarse de ella. Jaune cerró la puerta de golpe, llamando la atención de ambos animales. Timothy chilló y corrió hacia él para acariciar las piernas de Blade mientras Jaune se enfrentaba al pájaro. ¿Qué quiere ahora el estúpido anciano, Crow? El pájaro batió sus alas y emitió sonidos furiosos a Jaune. Si un pájaro pudiera transmitir rabia, este sería el ejemplo perfecto de ello. Vaya. El temperamento de Jaune se desvaneció. Lo siento, pensé que era Crow. El pájaro voló hacia abajo y se transformó en el aire, convirtiéndose en una mujer alta con una melena de pelo negro salvaje que parecía sobresalir en todas las direcciones. Su atuendo era de un negro rojizo oscuro que le recordaba a Blake Adam, y la máscara no ayudaba. Colgaba alrededor de su cuello en lugar de estar sobre su cara, pero era tan similar a la máscara de un colmillo blanco que los habría llamado uno y el mismo. Su rostro le resultaba familiar, aunque Blake estaba seguro de que nunca se habían visto. Siempre y cuando pienses que estoy haciendo algo por ese viejo parásito, gruñó la mujer. Nunca te acusaría de ser tan estúpido como tu hermano, Raven. Jaune sonrió. Oh, este es Blake. Blake, soy Raven Branwen. La hermana de Crow, aunque afortunadamente posee bastantes más células cerebrales que él desde que se dio cuenta del monstruo que realmente es Ozpin. Raven sonrió sombríamente y extendió un puño. Jaune chocó con la suya contra ella. Claro. Blade no sabía lo que se suponía que debía pensar sobre eso. Encantado de conocerte, supongo. Lo siento por Timothy, dijo Jaune, señalando a la araña. Es nuestro nuevo equivalente en perro guardián. Raven miró a la araña. Tenía toda la intención de matarme.
Para envolverme, derretir mis entrañas y luego succionarlas por el delito de haberme entrometido en su territorio. Ella asintió una vez, con una sonrisa cruel. Lo apruebo. Es un verdadero guerrero. Timoteo se levantó de espaldas para levantarse las piernas. Blake le frotó el abdomen para calmarlo. Dudo que hayas venido a encontrarte con Blake y Timothy, dijo Jaune. ¿Qué podemos hacer por ti? Raven se cruzó de brazos. Dijiste que tu oficina estaría disponible en caso de que alguna vez te necesitara. Lo hice, dijo Jaune, asintiendo. ¿Me ayudaste mucho en ese caso hace 2 años? No lo menciones. Raven se estremeció. De verdad, no lo menciones. Todavía tengo pesadillas con esa cosa y lo que le hizo a esas personas. Lo que casi nos hace a nosotros. Otro escalofrío se apoderó de ella. Ese cuerpo viscoso. Esos tentáculos. La mente de Blake se fue a lugares. Los fluidos digestivos que disuelven la carne humana. La mente de Blake abandonó esos lugares. Yo también lo recuerdo, dijo Jaune. Definitivamente uno de mis trabajos menos favoritos. Pero lo matamos. Con extremo prejuicio, lo recuerdo. De todos modos. Jaune se sentó detrás de su escritorio. Lo que dije en ese entonces era lo que dije. Siempre necesitas mi ayuda, la tienes. Hizo un gesto con la mano. Entonces, derrame. Vamos a escucharlo. Los miembros de mi tribu están desapareciendo. ¿Tribu? Interrumpió Blake. Raven dirige una tribu de bandidos, explicó Jaune, y luego no dio más detalles a pesar de las cejas levantadas de Blake. ¿Por qué iban a ayudar? Oh, cierto. El bandolerismo no era asunto suyo. Blake suspiró. Al principio fue 1 o 2 y nada inusual, continuó Raven. La gente se cansa de la vida y se va o quiere tomar su botín y huir. No va en contra de las reglas, pero a veces prefieren correr antes de que alguien intente robarles. No lo desapruebo. Lo hizo ahora, frunciendo el ceño con dureza. Pero luego los números comenzaron a crecer y fue la gente la que desapareció y dejó atrás a la familia. Niños en algunos casos. Personas que conozco que se enfrentarían a un Beowulf desnudo y desarmado en lugar de dejar a su hijo solo. Algo se está burlando de mi gente, y es inteligente. Jaune se inclinó hacia adelante. ¿Cómo lo sabes? Porque sus métodos y regularidad cambiaron en el momento en que alerté a la tribu. Antes solo tomaba gente por la noche, así que decidí vigilar el campamento durante toda la noche. No se llevaron a nadie. Cuando dormía al día siguiente, una mujer desapareció. Permanecí despierto los 2 días siguientes sin dormir y no se llevaron a nadie, solo para que se llevaran a alguien la tercera noche. No es por poner en duda, pero ¿podrías ser tú quien se los lleve? Preguntó Jaune. Blake esperaba que Raven montara en cólera, pero la mujer gruñó. Lo consideré. Pero me preocupaba que me dejaran llevar por mi agotamiento, así que pedí a 3 personas que me observaran mientras dormía. Mantuvieron sus ojos en mí todo el tiempo y no me moví. Jaune se frotó la barbilla. Me parece que tienes razón. Sea lo que sea, es consciente de ti y del riesgo que representas. ¿Has viajado? Sí. Nos llevé cerca de Vale. A ti. Ella se encogió de hombros. Pensé que eso haría que esto fuera más fácil, pero también esperaba que mudarme pudiera sacudirlo. Haz que se pierda el rastro de nosotros. No hubo tanta suerte. Es con nuestro campamento. Sus ojos se endurecieron. Empiezo a pensar que está en nuestro campo. ¿Escondido en tu campamento? ¿O en uno de los míos? Tal vez sea paranoia por Ozpin, pero, Pozo, si puede haber una anomalía que tome forma humana, ¿por qué no 2? Un caminante de piel. No el nombre técnico anómalo, obviamente, sino el nombre a ese tipo de cosas que Blake había visto en películas y libros. Del tipo que realmente no le gustaba leer porque, si bien el terror podía ser emocionante, esos libros a menudo mezclaban horror corporal y sangre, y eso no le gustaba. A menudo se trataba de monstruos que podían transformarse en formas humanas, o que matarían a los humanos y se apoderarían de sus cuerpos, usando su piel como ropa. No te ofendas, pero espero que te equivoques, dijo Blake. Raven resopló. Ojalá yo también me equivoque. ¿No sería un alivio si uno de los míos fuera simplemente un asesino en serie oportunista? Pero no hay cuerpos, y la regularidad me hace pensar que se trata de una criatura que necesita comer. Y mi campamento no es pequeño ni está disperso, agregó. Se han llevado a más de 20 personas y nadie ha escuchado ni un grito. 20 hombres y mujeres endurecidos. Luchadores todos.
Algunos tenían aura. No son civiles indefensos. Suena mal, convino Jaune, sentándose. Fue sabio de tu parte venir aquí y pedir mi ayuda. Más prudente aún es no ir a Argus y probar la oficina del puño. Pensé que la forma más fácil de estar seguro sería matar a todos los miembros de la tribu, dijo Raven, y resulta que me gustan un pequeño número de esos bastardos, así que no soy fan de ese método. Eres el único de tu clase en el que puedo confiar para no tomar ese camino. Y no para tratar de matarme o reclutarme a la fuerza por haber trabajado con Ozpin en el pasado. ¿Qué? Exclamó Blake. Mi hermano y yo éramos agentes de confianza de Ozpin junto con nuestro equipo, explicó Raven. Esto fue mucho antes de que supiéramos de las anomalías. Se retrató a sí mismo como un antiguo mago y nos concedió el poder de transformarnos en pájaros. No nos advirtió que nos haría menos que humanos. Crow y Raven no son técnicamente anomalías, dijo Jaune, pero ese tecnicismo no les ayudaría si mi familia se apoderara de ellos. Llevan la mancha de uno. De todos modos, eso no es un problema ya que no vamos a delatar a Raven. Supongo que te gustaría que durmiéramos y viviéramos con la tribu mientras estamos en este caso. ¿Tienes algunas tiendas hechas para nosotros? Raven asintió. Te quedarás en la mía en la plataforma central. Es la mejor vista del campamento y la zona más segura. El campamento está bajo reglas estrictas en este momento. No hay movimiento, no se puede salir a menos que sea en un grupo de 4 o más. Un toque de queda severo. ¿Cómo se lo están tomando? No puedo imaginar que los bandidos sean fanáticos de las reglas. Mejor de lo que crees. Raven esbozó una sonrisa irónica. Son aún menos fanáticos de ser despedazados y devorados por alguna bestia misteriosa que se esconde entre nuestra propia gente. Te sorprenderá qué reglas tolerarán si pueden ver el sentido en ellas. Todo el mundo debe estar en sus tiendas a las 10, y tengo centinelas apostados en grupos de 3 con alarmas programadas para sonar si no se informan unos a otros cada 20 minutos. Raven enumeró algunas otras medidas que había implementado, y Blake rápidamente se dio cuenta de que la mujer se lo estaba tomando muy en serio, y que había tratado de manejarlo por su cuenta antes de acudir a ellos. Algunas de las medidas eran francamente extravagantes, pero tenían sentido desde el punto de vista de tratar de obligar a una bestia hambrienta a alimentarse imprudentemente. Raven había intentado matarlo de hambre y provocarlo para que atacara a un grupo más grande, pero no lo hizo. Es un cazador paciente, dijo Blake. Raven asintió. Lo es. Lo más largo que ha pasado sin una muerte es de 48 horas, pero incluso entonces la muerte no fue desordenada ni arriesgada. Eligió bien a su objetivo y los atrapó antes de que pudieran gritar. Está calculado, que es lo que me hizo darme cuenta de que no podía hacer esto solo. Obviamente me tiene miedo, hasta el punto de que ni siquiera me atacará mientras duermo, pero si está disfrazado entre mi gente, entonces puede esperar hasta que esté ocupado. No puedo estar en todas partes a la vez. Te ayudaremos. Dijo Jaune. ¿Estarías dispuesto a esperar aquí una hora? Me gustaría cerrar con llave y asegurarme de que todo esté en orden antes de irnos. Necesitaremos a Ruby para que vuelva a cuidar de Timothy. ¿Puedes llamarla, Blake? Claro. Será mejor que me quede escondido. Seguiré siendo un pájaro. Es posible que el hijo de Summer me reconozca. Raven se apartó hacia un rincón de la habitación. Estaré listo para mostrarte dónde estamos acampados una vez que hayas terminado, pero lo mejor es que me quede así en vale. De lo contrario, mi cara podría ser reconocida, y ninguno de los dos tiene tiempo para que Crow u Ozpin hurguen en la nariz. Barra. Una vez que todo se resolvió y Ruby estaba cuidando a Timothy y teniendo una fiesta de pijamas en su oficina, y estaba molesta porque las anomalías se habían eliminado, Jaune, Blake y Raven se mudaron de la ciudad a los bosques más allá de las extensas tierras de cultivo. La tribu Branwen estaba acampada a varios kilómetros de distancia. Mucho más lejos de lo que Blake esperaba. Las ciudades tienen demasiada seguridad para ser buenos objetivos y un grupo tan grande como el nuestro llamaría la atención, explicó. Es mejor que acampemos lejos y no llamemos la atención que tener que responder preguntas incómodas. Cuando llegaron, Blake se sorprendió por el tamaño de la misma. Habían acampado en un círculo tosco y sorprendentemente bien organizado, con estacas de madera y picos apuntando hacia afuera y luego filas circulares de tiendas como las capas de una cebolla que conducen hacia una elevada en el centro. No sabía si eso era típico para ellos o si se trataba simplemente de un caso en el que se acurrucaban más juntos debido a la anomalía.
Tal vez estaban más organizados de manera orgánica cuando no estaban siendo eliminados uno por uno. Raven los quería a todos cerca y a la vista por ahora, y querían esconderse bajo su protección. Debe haber sido difícil saber eso y saber que no puedes protegerlos. Raven estaba haciendo lo mejor que podía, pero, como ella decía, la criatura sabía cuándo esperar y cuándo atacar. Raven, has vuelto. Una chica con el pelo rapado y los brazos tatuados jadeaba mientras trotaba. Había sangre en ella. Bernal. ¿Qué pasó? ¿Golpeó de nuevo? Sí. Pero la sangre no es mía ni suya, jadeó la muchacha. Esta vez encontramos 2 muertos. Uno fue capturado, el mismo de siempre, pero el segundo fue asesinado de una manera mucho más espantosa. Roland cree que podría haber atrapado a la bestia en el acto, pero lo destrozó antes de que pudiera dar la alarma. Maldita sea, siseó Raven. Esperó hasta que me fui de nuevo. Hay buenas noticias, dijo la muchacha. Tenemos algunas pistas definitivas sobre quién no es porque podemos responder el uno por el otro. No puedo confiar en todos, por supuesto, pero aquellos de nosotros que dejaste a cargo estábamos planeando cosas en tu tienda. Teníamos ojos el uno en el otro cuando sucedió. Eso es algo. Es bueno saber en quién podemos confiar. Hablando de eso. Raven les hizo un gesto a los dos. ¿Conociste a Jaune antes? Bernal se estremeció. Sí, sí. Hola de nuevo. Esperaban no tener que volver a ver tu fea cara. Sin ánimo de ofender. Ninguno tomado. Jaune sonrió. No después de lo que pasó la última vez. Este es Blake, mi nuevo empleado. La chica tatuada la miró con asombro. ¿Trabajas para él? Maldito infierno, chica. Debes tener bolas de acero. Bernal sonrió irónicamente. O un cerebro de plomo. Un poco de las dos cosas, bromeó Blake. Y aquí pensé que una tribu de bandidos sería cautelosa con 2 personas vestidas con trajes. La mayoría de nosotros lo estaríamos, y yo lo habría sido si no fuera por lo que había visto cuando. Bernal cerró los ojos y respiró hondo. No. No, no voy a volver allí. De todos modos, ¿estás de acuerdo con los que sabemos? Respetamos la fuerza aquí y ustedes, bueno, ustedes están jodidamente locos, es lo que son. Unos jodidos locos absolutos. No podías pagarme lo suficiente para lidiar con tu mierda. Eres un bandido criminal que vive en un bosque. Sí, y todavía estoy más cuerdo que tú. Intenta decirme lo contrario. Para frustración de Blake, no pudo. Capítulo 84. Los dos podéis usar mi tienda, dijo Raven, sosteniendo la solapa abierta para dejarlos entrar. Estaré despierto vigilando cuando estés durmiendo y viceversa, para que no nos interpongamos en el camino del otro. Llamar la tienda de campaña le pareció mal a Blake, ya que era lo suficientemente grande como para caber en sus propias habitaciones, por no hablar de una mesa con sillas a su alrededor, una cama que consistía en numerosas alfombras y almohadas, varios cofres de mercancías y un estante de armas. Todo eso con espacio de sobra. Blake supuso que cuando aceptabas un viaje en vivo, también podrías invertir en una forma de hacerlo cómodo. Miró la cama individual con un poco de vacilación. No era realmente una cama per se, y ella y Jaune podían separar fácilmente las alfombras y los cojines para formar 2 diferentes. Pero decía mucho sobre su aspecto que Raven lo sugiriera. Lo apreciamos, dijo Jaune, pero también podemos alternar nuestros propios horarios de sueño. Somos 3, 4 si confías en Bernal, así que tomar turnos de 6 horas será mejor. Bastante justo. De todos modos, no confío en la concentración de nadie después de un par de horas. Jaune sonrió. La vida de 9 a 5 nunca fue para ti, Raven. Ja. Cuéntame. Blake estaba un poco sorprendido por la camaradería entre ellos. No celoso. De hecho, estaba muy contenta de que Jaune pudiera actuar de esta manera con alguien. Simplemente le molestaba que fuera un criminal en lugar de su propia familia. Aún así, me sentiría más cómodo si la gente viajara al menos en parejas, dijo Raven. El hecho de que haya matado a 2 en un ataque mientras yo no estaba me hace preguntarme si no se está volviendo más agresivo, o incluso más fuerte. ¿Siguen los cuerpos por ahí? Blake hizo una mueca, pero comprendió por qué necesitaban verlos. Raven gruñó, saliendo para hablar con Bernal, ya que ella fue la que los encontró. Regresó unos momentos después y les hizo un gesto con la cabeza para que la siguieran afuera. El cuerpo había sido sacado del campamento para prevenir cualquier enfermedad y para protegerse del hedor.
Solo quedaba uno, debido a que el primero presumiblemente había sido devorado por la anomalía. Blake se contentó con retroceder y ceñir mientras Jaune se arrodillaba junto al cadáver e inspeccionaba sus heridas. Garras dijo. Grandes, también, dada la profundidad de estos cortes. Lo que sea que lo golpeó lo hizo con la fuerza suficiente para atravesar todo su cuello de una sola vez. Limpiamente. Un Grim no pudo con eso. Se rasgaría y se desgarraría y arrancaría la cabeza, pero no sería una rebanada tan limpia. ¿Podría haberse hecho con un arma? Preguntó Blake. Posiblemente, pero luego hay hendiduras donde el cuerpo fue apuñalado, y esas son más irregulares y curvas. No veo por qué usaría un arma y garras. Lo que estamos viendo son garras que son largas y afiladas como cuchillas, u otra arma corporal como un látigo de cola con cuchillas. Se puso de pie y se palmeó. Y fuera lo que fuera, fue lo suficientemente rápido como para cortarle la cabeza a este hombre antes de que pudiera gritar. O lo impidió de alguna otra manera. Él asintió, concediendo el punto. Siempre existía la posibilidad de que el hombre hubiera gritado, pero que la anomalía tuviera alguna forma de anularlo. Demonios, por lo que sabían, podría haberlo hipnotizado antes de matarlo. No conocían sus capacidades y las anomalías ya habían mostrado una gama ecléctica de poderes. Era más sensato asumirlo todo. Curioso que no se haya comido el segundo, murmuró Raven, con los brazos cruzados y los ojos agudos. Debía de conocer al hombre porque había estado vibrando furiosa desde que llegaron. Ni siquiera vino a rematar su cuerpo cuando lo dejaron aquí. Podría ser el tamaño o las limitaciones dietéticas. Un cuerpo podría ser lo máximo que puede manejar. Entonces, ¿por qué llevar a los niños? Tarareó Jaune. Buen punto. Un niño no ofrece tanto como un adulto a nivel nutricional. Hizo una pausa, se dio cuenta de cómo le hacía sonar esa afirmación y se pellizcó el puente de la nariz. Al menos supongo que así es como funciona. Tal vez el sustento sea otra cosa. Tal vez solo se come una cierta parte de sus víctimas y destruir el cuerpo es parte de cómo se mantiene oculto. Pero entonces, ¿por qué dejar este? ¿Porque tenía miedo de que lo atraparan? ¿Temía que otros pudieran haber escuchado la pelea? Es lo suficientemente inteligente como para tenerme miedo, dijo Raven. Parecía una jactancia, pero Blake sabía a qué se refería realmente. Esta cosa era sapiente e inteligente, y más que eso, era consciente de sí misma. Sabía que estaba vivo y quería preservarlo, lo que significaba que podía sentir miedo, paranoia y duda. No todas las anomalías habían mostrado ese nivel de inteligencia humana. Jaune se acercó a ellos. No tiene sentido esperar a que ocurra el próximo ataque y solo esperar que nos topemos con él. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a segregar a tu tribu. Los hombres faunos por un lado, las mujeres faunas por otro, lo mismo para los humanos. A continuación, sepáralos aún más por edad. Necesitamos limitar el número de personas a las que puede llegar, y la muerte de un grupo implicará al resto en él. Será lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de eso, advirtió Blake. Si fuera yo, elegiría a alguien de otro grupo. Luego tendremos que asegurarnos de que todos los grupos estén vigilados. Cuervo, ¿cuántos de tu gente tienen aura? Muy pocos. Trae a la tienda a los que sí lo hacen. Las anomalías no pueden tener aura, por lo que están garantizadas como seguras. También es menos probable que sean atacados por él porque probablemente sabe que tienen aura. Esta cosa está en el campamento, así que sabrá quién es fuerte y quién es débil. ¿No podríamos empezar a desbloquear el aura? Preguntó Blake. ¿No sería esa una forma de encontrarlo? ¿A qué persona no se le puede desbloquear el aura? Soy el único aquí que puede hacer eso, dijo Raven. A menos que puedas. Incluso entonces, somos nosotros dos desbloqueando el aura de más de 200 personas. Y no es que desbloquear el aura de alguien lo haga obvio de inmediato. Tendrían que manifestarlo. Eso podría llevar incluso más tiempo. Blake hizo una mueca. Había olvidado que había sido entrenada por Adam y los cazadores más antiguos de Menagerie antes de desbloquear su aura, por lo que ya tenía una ventaja inicial. Si simplemente desbloquearas el aura de un niño, no podría manifestarla en el acto. Llevaría tiempo. Tiempo que tal vez no tendrían si algún bandido en pánico se le metiera en la cabeza que deberían matar a todos los que no pudieran usar instantáneamente su aura. Sería un baño de sangre. Reuniré a los que puedan luchar, dijo Raven. Y llegar a dividir el campamento. Llevó tiempo organizar el campamento en grupos pequeños y segregados.
Afortunadamente, ya era hora de que lo hicieran, porque la anomalía no iba a atacar cuando los tres estuvieran despiertos. Es probable que la cosa estuviera esperando su momento, observándolos y tratando de averiguar qué harían Jaune y ella. De todos modos, esperaría al amparo de la oscuridad, lo cual era una maldita lástima porque ese iba a ser su turno debido a su visión nocturna. Sorprendentemente, los bandidos habían cooperado en separarse en grupos más pequeños. Todos tenían miedo, o Raven le tenía ese respeto. Blade no estaba seguro de cuál. Habían sido divididos en 10 grupos de aproximadamente 20 cada uno, y tenían sus propios campamentos separados alrededor de una fogata, un caldero y suministros de cocina. Se habían levantado vallas entre ellos, no tanto para contener a un monstruo, sino más bien para dejar evidencia de que alguien los cruzaba. Eran construcciones altas y delgadas de ramitas y palos con cuerdas y campanas, latas y otros objetos metálicos ruidosos colgados entre ellos, listos para traquetear y sonar si algo los rozaba. No detendría ni siquiera a un humano decidido, pero seguramente habría evidencia de manipulación si alguien los cruzara. Y si esta cosa pudiera saltar 3 metros en el aire para pasar por encima de ellos, seguramente dejaría alguna señal de su aterrizaje en el otro lado. O hacer algo de ruido. Eso no quiere decir que fuera perfecto. La presencia de familias significaba que algunos grupos eran más grandes o más pequeños porque los padres no estaban separados de sus hijos, y había enfermos y heridos en el campamento de Raven. Estos fueron llevados más cerca de la tienda central donde, en teoría, estarían más seguros, bajo su égida mientras vigilaban. Es comprensible que los que estaban en las afueras se sintieran nerviosos, pero Raven tenía su aura más capaz de patrullar por turnos propios. El campo de bandidos se parecía cada vez más a un campo de prisioneros. Y la criatura era consciente de todo. Jaune se deslizó a su lado, su voz era un susurro. Probablemente no atacará esta noche. El hecho de que se alimentara solo unas horas antes de que volviéramos con Raven no es una coincidencia. ¿Crees que se estaba preparando para ayunar? Potencialmente. Estaba desesperado y tenía prisa por llenarse. Es por eso que terminó siendo atrapado por un testigo. Esta cosa está preocupada. Esté atento a las personas que parecen demasiado ansiosas. Le he dicho a Raven y a aquellos en los que confía que también vigilen a la gente comer. Si alguien no está comiendo alimentos normales, entonces podría haber una buena razón para eso. Blake asintió, con los ojos ya escrutando. Los miembros de la tribu no tenían mucho que hacer más que hablar y comer, y la mayoría bebía frascos y botellas de alcohol para calmar sus nervios. Los que no lo eran llamaron su atención de inmediato, pero no fue solo uno. Era difícil no sacar conclusiones precipitadas cuando la criatura bien podía estar fingiendo comer y beber para encajar. Realmente necesitamos alguna forma de detectar anomalías. Jaune soltó una risita. ¿No nos haría la vida más fácil? Si alguna vez encontramos una anomalía que pueda hacer eso, podría ser la única anomalía que mi padre considere oportuno dejar con vida. ¿Hay alguna otra pista? También esconde su olor. Resulta que hay bastantes perros y gatos en el campamento y ya intentaron ver si reaccionaban mal ante alguien. No es una mala idea. Fue un buen intento. ¿Están enteradas todas estas personas, entonces? Preguntó. ¿Saben todos de las anomalías? Sí. ¿No es peligroso? Un poco, sí, pero son insulares y aislacionistas. No interactúan con las ciudades y no se lo dirían a nadie. No es que confíe en ellos, y más sé con certeza que les importaría un bledo nadie fuera de la tribu. Nuestro trabajo no es tanto evitar que todos sepan la verdad. Es solo para evitar que la mayoría de la gente lo sepa. Mientras la mayoría de la sociedad siga siendo ignorante, vamos bien. ¿Tu familia está de acuerdo? No les importa en este caso. A veces puede ser ventajoso tener grupos como este, especialmente si puedes estar seguro de que no se harán públicos. Los delincuentes toman buenas decisiones específicamente porque no pueden. La tribu Branwen es un explorador útil, y tienen suficiente miedo a las anomalías como para alertar a una oficina en el momento en que la vean, como hicieron con nosotros. ¿Una relación simbiótica, entonces? Supongo que se podría decir eso. Nosotros ayudamos a mantener a su tribu libre de anomalías parasitarias y ellos nos ayudan a alimentarnos con las anomalías. Ayuda a que ellos también puedan pelear. Serán útiles en caso de apuro. Resopló, entonces. Aunque la mayoría de ellos no son muy buenos en eso. Raven es la excepción.
Ella es más fuerte que cualquiera de nosotros. El resto, probablemente podría tomar cualquiera de ellos incluso sin aura, y no tendrías ningún problema. Al fin y al cabo, no eran más que bandidos. Pero sigue siendo útil tener ojos y oídos alrededor. Especialmente en las afueras de las ciudades, donde las anomalías pueden tener mucho más facilidad para depredar comunidades aisladas. ¿Acaso estas personas no se aprovechan de esas mismas comunidades? Jaune suspiró. Sé que no es perfecto. Pero nuestro trabajo es buscar anomalías, ¿verdad? Por horrible que suene, estos lotes no matan a tanta gente. Las personas muertas no pueden ser rescatadas, y si destruyes una aldea, no estarán disponibles para que las robes por segunda vez. La tribu Branwen obtiene la mayor parte de sus riquezas intimidando a las aldeas para que renuncien a las cosas sin luchar. Los lugares les dan sus frutos. Sorprendentemente, hay poco derramamiento de sangre. Y, por cínico que sonara, eso era mejor que lo que le había sucedido a la aldea vencida por la sangre que alimenta. Blake todavía luchaba por dormir de pensar en eso e imaginar su propia sangre abriéndose paso a puñetazos fuera de su cuerpo y desgarrándose a sí misma, junto con sus venas y arterias, para liberarse de su carnosa prisión. Deberías dormir un poco. Raven se ha ofrecido a llevar la guardia nocturna contigo. Genial. Créeme, eso es mejor que quedarse atrapado con Bernal. Como era de esperar, no hubo ataques durante el día. Blade dormía acurrucada en un montón de pieles y cojines que había retirado de donde Raven había hecho su propio nido, y tenía que admitir que posiblemente había dormido mejor en años. Maine, el bandido, estaba en lo cierto. Parecían incómodos, sobre todo teniendo en cuenta que dormía en un duro suelo de madera, pero había sido mucho más suave y cálido de lo que había imaginado. Al despertar, se comunicó rápidamente con Jaune y comió carnes asadas bañadas en salsa, y luego intercambió lugares. Él se acurrucó en sus pieles aún calientes para dormir, y ella se dirigió a hacer rondas por el campamento con Raven Branwen. Bueno, dijo Raven. Eres su asistente. ¿Cómo sucedió eso? Blade no estaba seguro de qué pensar del criminal literal. Los dos terminamos atrapados en una anomalía que quería comernos. Yo por accidente, y él porque literalmente entró en él para poder intentar matarlo desde adentro. Raven resopló. Suena como él. ¿Y elegiste quedarte incluso después de presenciar esa mierda? Bueno, mirando hacia atrás, Blake se dio cuenta de lo idiota que había sido. Me obligué a mí mismo en el trabajo antes de pensarlo bien. Necesitaba dinero. Después, pozo, era demasiado tarde para dar marcha atrás. Apuesto a que te has estado pateando a ti mismo por eso. Blake frunció el ceño. La verdad es que no. ¿Qué? ¿Disfrutas de tu trabajo? No. Entonces, ¿qué es? Alguien tiene que hacerlo. Ark hace un trabajo bastante bueno. Claro. Pero si lo hubiera dejado solo, es él, entonces. Raven suspiró dramáticamente. Tómalo de alguien con experiencia, chica. Enamorarse no vale la pena. Es un conjunto de emociones complicadas, desordenadas y jodidas que arruinarán no solo tu vida, sino también la de todos los demás. No estoy enamorada de él. Siseó ella, como si Jaune pudiera escucharlos desde el fondo. Caminaban entre las altas vallas. Es solo que, es un amigo, y no quiero imaginar que tenga que enfrentarse a todo esto solo. Correcto. Un amigo. Tuve amigos una vez. Todo un equipo de ellos. Luego terminé follándome a uno de ellos y me casé, luego mi otro amigo se fue a la mierda con él una vez que lo dejé. ¿Sabes cómo me hizo sentir eso? ¿Enojado? Aliviado. Blade miró fijamente a la mujer. ¿Te sentiste aliviado de que tu amigo atrapara a tu ex en el rebote? Lo mantuvo contento, dijo Raven. Hizo un mejor trabajo como esposa de lo que yo lo hubiera hecho. Por supuesto, yo también estaba preocupado. Sabía que eventualmente terminaría en lágrimas. Y, por supuesto, lo hizo. Todo el equipo implosionó con su muerte y ahora todo está jodido, pero así es la vida para ti. Dirigir una tribu como esta es más fácil. Solo concéntrate en el tú y el ahora y en los que están debajo de ti. Su voz se endureció. Hasta que aprendí sobre las anomalías y me di cuenta de que el mundo está aún más desordenado de lo que nunca me di cuenta. Sí. ¿Mencionaste a Jaune y te habías conocido antes? ¿Le importa que le pregunte cuál fue la anomalía? Raven pareció encerrarse en sí misma.
¿Alguna vez has visto esos tentáculos mistralianos, Entei? Blake estaba agradecida por la tristeza que ocultaba su rubor. Es posible que haya oído hablar de ellos. Léelos. Los disfruté. Imagínate eso, dijo Raven, pero en lugar de estar cachondo, piensa en tener hambre. Ah. Pero aún así disfrutaba yendo por los orificios. Uf. Excepto que fue menos por el placer que brinda, y más porque es más fácil succionar las entrañas de una persona a través de sus orificios. Ajá. Sí. Raven resopló. Me alejó del sexo de por vida. ¿Alguna vez has visto a una persona desinflarse? Por ejemplo, todo su cuerpo se arruga hacia adentro como un cartón de jugo cuando succionas el jugo a través de una pajita. Es así. Excepto que el ruido que hace es mucho más blandito. Blake se arrepintió de haberlo preguntado. El cuerpo principal también estaba bajo tierra. Los tentáculos brotaron como raíces. Atacamos el pueblo porque no respondían ni pagaban sus cuotas. Debería haberlo sabido en retrospectiva, pero las paredes estaban levantadas y no había señales de Grimm. Qué linda sorpresa fue esa. Solo mi aura que me protegía. Los que lo teníamos éramos capaces de cortar los tentáculos cuando agarraban a la gente. Ordenó la retirada. Me quedé adentro para tratar de salvar a más de mi gente. Eso fue valiente de tu parte. Tonto de mi parte, pero estaba enojado. Furioso más allá de lo imaginable. Estas personas pueden ser escoria, lo peor de lo peor, pero son mi escoria. Yo me ocupo de ellos. O lo intento. Tu compañero llegó bailando un vals en respuesta a un show que el pueblo había emitido antes de que se hundieran. Deben haber dicho algo que activó las protecciones de Hardcore porque en lugar de cazadores enviados a buscar a Grimm, era él con un traje de 2 piezas que parecía haber salido de una sastrería y entrado en un set de terror. Sin embargo, hizo el trabajo, dijo ella, sonando aceptando a regañadientes, incluso impresionada. Trabajamos bien juntos. Por supuesto, estaba enojado en ese momento. Incluso consideró tomarlo como rehén para rescatarlo y entregarlo a su familia. Se las arregló para convencerme de que no tomara esa terrible decisión, y nos pusimos a hablar. Fue invitado de honor durante un par de días. Desenterramos a la bestia, agregó, sonriendo maliciosamente. Lo obligó a levantarlo de la tierra. Tuve un inmenso placer en ser yo quien lo terminara. Desliza mi espada entre sus ojos ciegos y mátalo. Lo loco es que me dijo que ni siquiera se consideraba malo. Sí, he visto cosas bastante horribles, dijo Blake. ¿Sabías que el polvo está hecho de las personas? Por el amor de la mierda. Gimió Raven. ¿Por qué me dices eso? ¿Cómo se supone que voy a usar el polvo ahora? No lo sé. Supongo que supuse que a un bandido no le importaría. Robo aldeas y de vez en cuando mato a gente que se defiende, dijo Raven, gimiendo en la palma de su mano. Cocino el desayuno en una estufa de polvo. ¿Eso me convierte en un caníbal? Maldita sea, chica. Ahora voy a tener que desempolvar todo lo que tengo. Bueno, discúlpame por tratar de sacar algo de mi pecho de la manera en que eras tuyo. Dijo Blake, acaloradamente. Eres ArcCorp. Te inscribiste para esta vida retorcida. Yo no. Debería estar vagando por Remnant con una tribu de idiotas sedientos de sangre amenazando a las aldeas para que nos paguen y emborrachándose con el botín cuando no lo hacen. Ni necesito ni quiero saber qué cosas que he dado por sentadas son anomalías. Blake sonrió. Los sueños y las pesadillas son anomalías. Maldita sea. Y ni siquiera sabemos lo que le están haciendo a la gente. Blake disfrutó de la expresión de ira y horror en el rostro de la mujer mayor. Ni siquiera estoy bromeando. No tenemos idea de lo que están haciendo y qué efecto tiene en la gente. Pero tengo aura, así que no pueden llegar a mí. Blake sonrió. Tampoco sabemos qué te está haciendo eso. Raven maldijo enojado y repetidamente. Se sentía bien poder descargar su trauma en otra persona para variar, especialmente porque la única otra persona que sabía la verdad a la que podía hacérselo era Ruby. Blade no era lo suficientemente cruel como para hacer llorar a una chica tan adorable. No cuando era la mejor niñera arácnida que tenían. Los dos hicieron algunas rondas más en silencio. No todos estaban dormidos. No todo el mundo podía dormir. Al igual que lo estaban haciendo, los pequeños grupos de personas mantenían su propia vigilancia, conscientes del riesgo para sus vidas y establecían sus propios centinelas.
No les había ayudado en el pasado y probablemente no lo haría aquí, pero ¿cómo pensabas dormir si no lo intentabas? Lo peor era que los centinelas miraban hacia adentro. Esperaban un ataque desde dentro de sus propios grupos y no desde el exterior. Debe haber sido aterrador estar atrapado en una pequeña jaula de unas 20 personas sabiendo que uno podría ser un monstruo que busca comerte. Deben haberse estado diciendo a sí mismos que las probabilidades estaban de su lado. Había un monstruo y 10 campamentos pequeños, por lo que tenían un 90% de posibilidades de estar a salvo. Eso sonaba mejor que un 10% de posibilidades de ser comido vivo. Siempre es así cuando estoy despierto, dijo Raven. Sabe que estoy observando y sabe que soy peligroso. Es por eso que Art quiere que esté en la guardia nocturna contigo. Obliga a esta cosa a tener que actuar durante el día donde habrá más testigos. La mano de Raven agarró con fuerza la empuñadura de su arma, y la cosa repiqueteó en su vaina. Los labios de la mujer se despegaron y los dientes se apretaron. Sus ojos rojos escudriñaron los campamentos con furia, pero el monstruo sabía que no debía ponerla a prueba. «Entonces, ¿eres la hermana de Crow?», preguntó Blake. Desafortunadamente, respondió la mujer. «Soy el buen hermano». Blake no estaba seguro de eso. ¿También trabajabas para Ozpin? Sí. Cuando era joven e ingenuo y no sabía lo que era. Me di cuenta de que algo le pasaba más tarde en la vida, y descubrir que es un gusano parásito en la cabeza de hombres inocentes, bueno, digamos que no me sorprendió. Siempre hubo algo inhumano en él. ¿Inhumano? No como esta criatura. No es que se coma a la gente, ni que camine, ni que hable como un monstruo. Justo, apagado. Raven frunció el ceño. Hablaba bien, siempre sonaba inteligente, pero a veces decía algo que simplemente se le veía extranjero. Inhumano. Como si no pudiera entender por qué un ser humano no decía esa colección de palabras. O se equivocaba en sus reacciones emocionales. Todo estaba silenciado, como si fuera un ser que no podía sentir miedo. ¿Y cómo puede? Él no muere cuando su anfitrión lo hace. Lo mejor que puede hacer es imitar y actuar como un ser humano. Y, sin embargo, Crow todavía lo sigue. Mi hermano idiota lo ve como un escenario de mal menor. Salem, ¿sabes de ella? Probablemente sé más sobre ella que tú. Ahora me los detalles. De cualquier manera, Ozpin se posiciona contra ella, y ella se posiciona contra Vale y Beacon. ¿Y Crow? Crow siempre fue un idiota, rápido para jurar lealtad a cualquiera que lo quisiera. Es impresionable. Amaba a la tribu, luego fue a Beacon y se enamoró de Beacon, luego se unió a un equipo y se enamoró de su equipo. Cae con demasiada facilidad y abandona lo último. Es voluble, aunque probablemente no lo vea de esa manera. Estaba feliz de abandonar la tribu que nos crió porque un anciano le mostró un poco de atención. ¿Qué dice eso de él? Decía que Raven solo le estaba contando un lado de la historia. El bandido podría haber tenido una mejor oportunidad de conquistarla si Blade no hubiera abandonado también a un grupo violento. Según la lógica de Raven, debería haberse quedado con Adam porque fue el primero al que le juró lealtad. Pero la gente cambió. Las lealtades cambiaron. Blade nunca había entendido a esas personas que actuaban como si no debían, y que actuaran como si las palabras apasionadas pronunciadas cuando eras niño te unieran de por vida. Cuando era infantil e inmadura, había jurado estar al lado de Adam y del colmillo blanco para siempre. Pero ella había sido una niña. Ella no lo había sabido. Las palabras pronunciadas como niña no deberían sellar su destino como adulta. Tal vez se preocupa demasiado por sus sobrinas como para dejarlas. Raven frunció el ceño. Quizás. Eres la madre de Jan. ¿No es así? No. Lo eres. He oído. La madre de Jan es la mujer que la crió. La madre de Jan es Summer Rose. Los ojos rojos de Raven eran peligrosamente agudos. No insultes su memoria delante de mí sugiriendo lo contrario. No soy la madre de Jan. Nunca lo fui. Blade no tuvo ninguna refutación. Y la anomalía no atacó en toda la noche. Como era de esperar, dijo Jaune, una vez que estuvo despierto. El sol estaba saliendo. Sabíamos que intentaría resistir durante el primer día una vez que reforzáramos la seguridad. Esto marca 24 horas desde su última alimentación. ¿Cuánto tiempo dijiste que había pasado antes? Nunca más de 48 horas. Dijo Raven, con los brazos cruzados. Sus ojos estaban de nuevo en su campamento, vigilándolos. ¿Va a golpear hoy, entonces?
Tendrá que ser así. O hará todo lo posible por resistir, dijo Jaune. En ese momento podría volverse salvaje con hambre. Tendremos que estar preparados para actuar rápidamente si eso sucede. Podría matar a mucha gente en un corto espacio de tiempo. Aceptaré la pérdida para librarnos de la podredumbre que trae su presencia. Bernal. Ladró. Estás con Jaune. Escúchalo. Siga cada una de sus instrucciones. Si escucho lo contrario... Lo vi luchar contra el monstruo de los tentáculos, jefe, dijo la muchacha. No estoy discutiendo con un tipo que puede hacer eso sin aura. Dice salta, estoy saltando. Reiben gruñó. Muy bien. Mantén a todos en el campamento. Ni cazar, ni pescar, ni recolectar. Quieren hacer un basurero, lo hacen delante de todo el mundo. No me importan sus excusas. Cualquiera que intente escabullirse, quiero que lo enjaulan de inmediato. Nadie abandona el campamento. Nadie se convierte en un blanco fácil. ¿Entendido? Bernal y los otros hombres y mujeres con aura que la acompañaban saludaron. Estaban extrañamente bien organizados para una tribu de bandidos, pero el miedo jugó un papel importante. Sí, jefe. Ven. Reiben mantuvo la solapa de la tienda abierta para ella. Lo más probable es que ocurra mientras dormimos. No querrá tener nada que ver con ninguno de nosotros. ¿Estará bien Jaune? No tiene aura. Reiben soltó una risita. Tu novio estará bien. No es. Lo he visto en una cacería. Uno adecuado. Puede que no tenga aura, pero eso no significa que no sea peligroso. Si la criatura piensa lo contrario y lo ataca, Reiben sonrió maliciosamente. Entonces no vivirá para arrepentirse de su decisión. Fin del vídeo.